Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Práctica Test. Estamos comenzando otra tarde de podcast live, estamos transmitiendo en este momento a través de Instagram y todos después van a poder revisar este podcast en Spotify. Y estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial que nos ayudará a realizar nuestro primer podcast de motocicletas. Él es Jorge Anonimoto. Así que bienvenido Anonimoto. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, agradecido de la invitación. Gracias, David, y a todo el equipo de Práctica Test. Feliz de estar acá, de estar apoyando a nuevos motociclistas, pero también a conductores de automóvil. Desde ya les digo que yo también manejo automóvil y cuando me cambié a la moto, sigo disfrutando andando por vehículos, pero cuando me subí a la motocicleta me abrió un mundo de perspectivas que no sabía y a veces es bueno dar un poquito de luz sobre esos temas. Mira, qué interesante. Sí. Entonces estamos para apoyar y resolver todas las dudas que ustedes tengan. Evidentemente ya me vieron. Ya es evidente, ¿cierto? No queda duda que se trata de moto. Perfecto, ¿no? Nosotros agradecidos necesitamos a un verdadero experto que además tuviera una habilidad un poco más allá de la motocicleta, que es una habilidad comunicativa, ¿cierto? Porque eso es muy importante para poder enseñarle a otros, para poder conversar sobre ciertos temas y por sobre todo compartirlos. La idea final de todo lo que realizamos es aportar a la educación vial, porque como bien lo está diciendo Jorge ahora, es muy importante que todos nos pongamos en los zapatos del otro. Entonces lo que tú dices de esta perspectiva es muy, muy interesante. Pero para comenzar te quiero hacer una pregunta que todos nos van a realizar, sí o sí. Es una pregunta contingente. Es, ¿qué ocurrirá con el examen de clase C en agosto 2024? Cuéntanos. Bueno, como todos saben, también hay un tema de que se vienen nuevas actualizaciones en los libros del nuevo conductor. Perfecto. Pero en el caso de la clase C, que corresponde a la motocicleta, aún estamos a la espera de si van a haber o no cambios. Si no hay cambios en agosto, por ahora que no se han anunciado, todo se mantiene igual respecto a la clase C. Qué bueno, es muy interesante para todos quienes están preparando su licencia porque muchas personas que ahora están estudiando en Práctica Test están preparando su clase B y clase C en paralelo, muchísimas personas. Y los que están solo en clase C, también es bueno que lo sepan. Por el momento, en base a la información de las autoridades, solo habrá cambios en clase B, en agosto al menos. Así que cuando haya algún cambio en clase C, se los informaremos. Así es que vamos ahora a adentrarnos en el mundo de la motocicleta, sobre todo para quienes están comenzando, ¿ya? Y vamos a hablar de esta motivación, de este interés que nos puedas contar y nos puedas ayudar. ¿Qué puede llevar a alguien a elegir conducir una motocicleta? ¿O quién se puede apasionar? ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, historias para subirse a la moto hay tantas como motociclistas existen. Pero sí, las diversas razones principales que uno puede detectar también es tratar de tener un poquito más de economía al poder trasladarse. Perfecto. Tener libertad en un vehículo, sortear el tráfico, lo que indudablemente nos va a llevar a algunos mitos de las motos que ya vamos a conversar pronto. Pero sí, la moto es un vehículo con otras prestaciones del auto. Jamás también voy a intentar tapar el sol con un dedo solo para que se suban a la moto, pero evidentemente la moto es un vehículo donde uno va más expuesto. Y ahí se suman otros factores como el equipamiento, los cascos, etcétera, pero son muchas veces adornan toda la motivación original. Y una de ellas, de las principales, que uno empieza, como las etapas que uno empieza a ver en torno a los motociclistas primerizos, es que primero ven motos en la calle, empiezan a ver que una pasa por el costado, maniobra que ya vamos a ver que es legal. Después empieza a ponerle un poquito más de atención a las motos estacionadas, empieza a ver que a lo mejor estacionan más cerca en un centro comercial de la entrada, tienen un estacionamiento exclusivo, empieza a prenderse uno que otro modelito y se empieza a entusiasmar cuando ya empieza a decir, ya, me quiero subir una moto. Desde ahí viene la etapa de investigar y el deber ser primero es buscar formación para ser un buen conductor de motocicleta, conductor en general, pero en este caso que estamos hablando de las motos. Después lo que viene es hacer ese tipo de formación, buscar el equipamiento necesario. E incluso en algunos momentos obligatorio. O sea, para sacar licencia en Chile de motocicleta, que es la clase C, en el examen práctico, te exigen un equipamiento obligatorio, ¿cierto? Sí, así es. Y después ya uno se tira a comprarse, a investigar de moto y a comprarse algún modelo en específico, según el propósito que yo quiera desempeñar. Porque también, como igual que en todo vehículo, hay que tener muy claro para qué lo quiero. O sea, ¿por qué quiero una motocicleta? ¿Por qué quiero este modelo y no otro?
ya que existen también variantes como las motos deportivas, las motos estilo cruiser de autopista, multipropósito, etcétera. Pero a diferencia del auto, las diferencias son mucho más radicales entre una moto deportiva, por ejemplo, y una de estilo de paseo. Y se perciben muchísimo más, donde tú estás más expuesto. Sí, pues, entonces hay que investigar harto en ese sentido, y lo que pasa también, que se suele observar cuando la gente se sube a una motocicleta, es que descubre un mundo de pasión y alegrías que está un poco oculto a priori. Pero no me dejen mentir que muchas veces uno va a la playa y todo y ve hartas motos estacionadas, y por lo general andan todos juntos. El motociclista es alguien hay mucha hermandad entre motociclistas. Y que es necesaria, ¿cierto? Sí, en las que es vías. necesaria. Uno nunca está solo. Lo más probable es que si yo pincho un neumático más allá o me pasa alguna eventualidad, se pare otro motociclista a ayudarme. Porque ahí están las diferencias con el vehículo. En el vehículo nosotros llevamos un neumático de repuesto, un kit de herramientas, y en la motocicleta hay que tratar de ir con lo justo y necesario, ¿cierto? Exacto, pero sí, hay razones y hay mitos entre medio también, como en la parte de la economía. La motocicleta es un vehículo que gasta menos combustible, eso es así. Tienen un convenio con las autopistas que pagan el 50%. Mira. Hartos beneficios. O sea, y varias cosas que se pagan menos. En general, menos combustible, Sí. como una regla general, ¿cierto? Sí. Peajes más económicos, Es más económico, ¿cierto? tanto en Permiso de urbano como circulación, en ¿también es más barato? El permiso de circulación no. No es más barato. Y el Sí, SOAP sí, sabemos es más que barato, no. pero es proporcional al vehículo. Ya, perfecto. Porque en el caso de mi motocicleta personal, el permiso de circulación vale más que el de muchos autos. Entonces, Porque depende del precio de depende la del motocicleta, precio, ¿cierto? Del exacto. vehículo. O sea, igual que en los autos. Sí, Dependiendo y del lo que precio. sí es un poquito más caro, para ser sincero. Bueno, es harto más caro en El la comparación. SOAP, Es el SOAP. seguro obligatorio de accidentes personales. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo, ¿cierto? Sí, hay mayores riesgos implicados a la conducción de una motocicleta. Perfecto. Jorge, ¿nos puedes contar cuál es el panorama actual respecto al motociclismo en Chile? Motociclismo entendido como todo el mundo de la motocicleta, ya no el ámbito deportivo, sino que Sí. en general. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? ¿Hay más motos que antes? ¿Hay nuevas normativas como este tema de los lugares de detención preferencial? ¿Qué ocurre en general con el panorama de las motos en Chile? Cuéntanos. Sí, el panorama de las motos en Chile venía muy bajo perfil desde de la última década y media, pero en el 2020, con la reclusión que tuvimos, en La Plata que estuvo circulando, para qué no decirlo, hubo un boom de las motos. A raíz de la pandemia, ¿cierto? Sí, Y a del raíz de la retiro de los pandemia. 10%, todo esto que vivimos. Sí, los 10% tuvieron mucho que ver, porque si uno ponía en la balanza a veces una moto económica versus la mensualidad de pasajes en micro, por ejemplo, el transporte público, sumaba ese 10% extra que la gente andaba en el bolsillo, dijo, me compro una moto y me muevo como yo quiera, a la hora que quiera, no tengo tacos, entre comillas, porque la ley de convivencia vial tiene sus restricciones. Y mucha gente se sumó. Los delivery también ayudaron a que las motos se percibieran más en la calle. Y en Sí. general, si consumes menos, gastas menos, también contaminas menos, ¿cierto? Es lógico. Sí. A quien le interese mucho el tema del medio ambiente, podría llamarle un poco la atención también ese punto positivo. Claro, contaminan menos tanto por las dimensiones del motor como por el tiempo que permanece encendido. Me tomo de las palabras de un querido amigo que dijo, desde que me subí a la moto, tengo más tiempo para estar con mi hijo en la casa. Mira, Porque él llega antes. llegaba antes. Entonces salía tarde del trabajo, pero alcanzaba a llegar en la moto cuando sus hijos todavía estaban despiertos. Mira, Entonces, y eso para él no hay precio que... que lo pague, porque lo en pague. realidad, claro, un tiempo de calidad con la familia Entonces, y de ahí también vienen las rutas, la aventura, los viajes y todo lo que les gustan a los motociclistas que ya descubrieron este mundo. Aunque en realidad en las familias yo creo que es un poco diverso el tema. La mayoría, sobre todo los padres de quienes conduzcan motocicletas o estén entrando en este mundo de las motocicletas, no siempre están de acuerdo, ¿cierto? Es una decisión difícil. Sí. Es como decir, voy a estudiar música, por ejemplo. Por lo Ya es general, algo muy complicado. Claro, tiene sus matices. Por lo general, para ser bien sincero, cuando uno no está en el entorno de motocicleta, que fue por lo menos mi caso, las frases típicas son, si compras la moto, compras el cajón, Claro. de ese estilo. Pero les tuve que demostrar en su minuto que yo quería hacer las cosas bien, que lo quería hacer de forma precavida. Entonces llegué con todo mi equipamiento, con todas las cosas, y ya sin saber en ese minuto que me iba a dedicar a la creación de contenido en moto, Mira. y ese es otro tema. Pero sí, ya con eso se calmaron un poquito los ánimos, y ya cuando llegué con la moto a la casa, se emocionaron todos, estaban felices. No, y finalmente Entonces, un conductor o un piloto Sí. en motocicleta es irresponsable en auto, en moto, en bicicleta o como no, peatón, y ¿cierto? por lo O sea, general, lo que me he dado cuenta es que esas frases como la del cajón
vienen de gente que vienen de dos grupos grandes. Uno que nunca se ha subido a la moto. Ya, que desconoce el mundo de la moto. Desconoce completamente cómo es conducir una moto y cómo es el mundo de las motos. Y por el otro lado, la familia hay gente que te quiere en realidad. Quiere que estés tranquilo, quiere que estés seguro. Entonces, lo viene desde el cariño, por más que la frase no sea la más bonita, viene desde el cariño. Entonces, uno tiene que ir calmando esas objeciones. Y si uno hace las cosas bien, es igual de seguro en varios sentidos. Sí. Y Jorge, oriéntanos en algo muy importante. Hay gente que está decidiendo si compra una moto o no, ¿ya? Hay quienes están sacando la licencia para comprar una, por lo que tú dices, porque es un vehículo que ha tomado un nuevo posicionamiento, sobre todo en la vida urbana moderna. Creo que va por ahí. Por el tema de la economía, por el tema del desplazamiento, por el tema del tiempo de calidad. Mira, no había escuchado eso, qué valioso. Sí. ¿Ya? Entonces, lo que yo debería saber si estoy partiendo en este mundo de las motos es primero ubicarme un poco, tener el panorama completo respecto a tipos de motocicleta. ¿Cómo podríamos orientar a las personas para decirle, mira, en general las podemos agrupar en estos grupos, en estas categorías, que son respecto a la cilindrada, a la función, para qué la vas a usar, cuál es tu presupuesto, ¿ya? ¿Cómo podemos explicarle a las personas cómo clasificar los tipos de motocicletas disponibles en Chile a todo esto? Mira, no los quiero encajonar de buenas a primeras para que la gente las conoce, porque hay gente que quiere viajar en moto. Esa es su motivación. O sea, puedo querer comprar una moto para ir al trabajo, sí, pero también quiero que me sirva para ir a la playa el fin de semana. Para ir a la playa, por exacto. ejemplo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que en una moto de baja cilindrada yo igual puedo viajar, ¿ya? Pero no voy a ir tan cómodo como ni con las prestaciones de una moto más grande. Perfecto. Entonces, hay gente, de hecho hay casos muy famosos de youtubers y influencers que viajan a lo largo de todo el mundo en motos de baja cilindrada. Entonces, pero es el caso de ellos. Pero vamos a ser más general en este sentido. A modo general, relacionarlo con, quiero comprar una motocicleta para trabajar en mi propia comuna. No voy a ir nunca tan lejos, claro, ¿ya? Si quiero una moto urbana que gaste poco, que sea de mantenciones fáciles, que eso es otro tema también, que no me dé grandes dolores de cabeza ni pese tanto, siempre puede haber una desde los 110 hasta los 250 centímetros cúbicos, es una buena opción para ese presupuesto. ¿Qué eso es baja cilindrada? Eso se considera, hasta los 300 se podría considerar, de nuevo sin tratar de encajonarlos, pero se podría considerar como baja cilindrada. Y lo contrario, si yo quiero comprar una moto para ir a la carretera austral en Chile, que es hermoso, ¿ya? Sí. Si ya pienso en algo de ese nivel, tendría que buscar qué tipo de motocicleta. Sí, por lo menos yo estimaría, es una recomendación solamente, no creo que esto frene los sueños de nadie, pero por lo menos de unos 650 hasta los 1200 centímetros cúbicos serían tremendas naves para ir cargados con mochila, que eso es otro tema, que hay que tiene que ir acorde a la capacidad de carga que voy a llevar en la moto, si voy con acompañante, si perfecto. voy con... Entonces, una moto de mayor cilindrada, aparte de venir acompañadas, que suelen venir acompañadas con más tecnología, van a tener mejores prestaciones en esos panoramas, sobre todo si es multipropósito para la carretera austral, como estabas mencionando. Las suspensiones acompañan por el tipo de camino, ¿cierto? Por ese tipo de camino. El tipo de neumáticos que traen estas motocicletas y todo el equipamiento que tienen. Sí. Ahí hablábamos casi de motores parecidos a los vehículos. O sea, si una persona tiene un Citycar que es 1.0, sí, hay motocicletas con un motor más grande que eso. Sí, exacto. Y ahí es cuando entra también... yo soy partidario de que todos alguna vez en la vida prueben la experiencia de conducir una motocicleta. Eso no se van a perder de nada. Pero de ahí... a ser buen motociclista, hay un trecho más grande que se ha definido por la madurez también. Que va de la mano con lo que ocurre en el vehículo. Sí, es lo mismo, ¿cierto? Es todo vehículo, pero la motocicleta ojalá se extreme el nivel de madurez, porque imagínate ir sentado en una motocicleta de 1000 centímetros cúbicos, con una carretera vacía, por lo mejor el panorama perfecto para que a uno le pese la mano, y ahí es cuando tiene que bajar esa ansiedad con madurez. Lo imagino como un automovilista que salta de un Citycar, tal vez 1.0 a, no sé, un 4x4, 2.6, ¿ya? Claro. También cambia un motor más grande, todo es muy distinto, sí, ¿cierto? Pero en la moto todo se exacerba, ya que incluso la frenada es distinto a un vehículo. Mira, entonces, es súper interesante eso. Una moto 1000, acelerarla y lanzarla por la calle es muy fácil. Saber frenarla es otra cosa. Mira. Entonces ahí es donde entra la formación como conductor, que es súper importante. O sea, a pesar del desarrollo tecnológico en motos y en autos, ya en la motocicleta todavía requiere, o en general requiere, mayor habilidad de parte del conductor, sí, porque los vehículos ya con todos los sistemas que existen, que también están en la motocicleta, por ejemplo el ABS, sí, ¿cierto? A pesar de todo eso, la motocicleta es más compleja al momento de frenar. Se comprende de otra manera el frenado. Claro, y las físicas te afectan mucho más.
porque en el auto si uno toma una curva, la toma relativamente sentado y en una cabina de metal. En la moto tienes que ser uno con la motocicleta y hacerla entrar en la curva como corresponde. Entonces, por eso también es un vehículo que levanta muchas pasiones, porque también tiene un poquito la conexión máquina-conductor y uno se termina enamorando. Los motocicletas un poco de adrenalina. Sí, pero es una adrenalina. Uno puede ir a disfrutar de una zona de curva sin ir corriendo ni pasando peligro. Lo puede hacer de forma tranquila y es igual de disfrutable. Si yo quiero adrenalina, me puedo ir a una pista y ahí sí puedo estrujar la moto como se me dé la gana. Pero sí, pasa en ese sentido que hay que contenerse y es un poquito distinto al vehículo. Qué interesante lo que dices de las curvas, porque cuando estudiamos para el examen teórico de conducción, tanto en clase B como en clase C, nos pueden preguntar qué es lo que le ocurre a las motocicletas en las curvas. Y lo que dice el libro es que no siempre calculan bien el radio de la curva. Exacto. Obviamente en relación a lo que tú nos dices, a la velocidad, al peso, a las capacidades tanto de mi motocicleta como el vehículo, pero también las habilidades propias, ¿cierto? Exacto, sí. Ahí cuando viene la típica frase, se me cerró la curva o me comí la curva. No se te cerró, es una calle pavimentada que está hecha. Exacto. No se va a mover de ahí. Tú llegaste a la curva a exceso de velocidad. Entonces, ahí hay cosas que se pueden mejorar y se puede disfrutar de todas maneras. Entonces, o sea, estamos hablando de tipo de motocicleta, pero sacamos dos conclusiones importantes para quienes nos siguen ahora en las redes sociales o quienes escuchen luego este podcast, ¿cierto? Daría dos consejos en base a lo que tú dices. Una, cuando usted comience en el mundo de las motocicletas, ponga atención a dos cosas muy importantes y trate de aprenderlas muy bien. Una es el frenado y la otra es cómo enfrentar las curvas. Mira, dos cosas que más adelante vamos a profundizar y en todo el trabajo que vamos a hacer posterior. Pero dijimos que hay motocicletas en general, sin encasillarlas, como bien decías tú, como de baja cilindrada, que podrían servir en base a mi presupuesto, para qué la quiero usar. Hay otras que son de otro nivel, que podrían ser para ir a la carretera austral, por ejemplo, o recorrer, no sé, toda la Patagonia. Pero hay un gran mundo de motocicletas que están al medio de esto, que yo creo que es la mayoría de las que andan en la calle, ¿cierto? Claro. ¿Cómo alguien podría saber elegir la motocicleta de buena forma, tanto para lo que lo va a usar como para uno? Te doy un ejemplo, no sé, quiero comprar la motocicleta para hacer delivery, ¿ya? Perfecto. Y mido 1,80. O no sé, mido 1,90, más todavía, ¿ya? O al revés, quiero una motocicleta para ir a mi trabajo, ¿ya? Pero llevo un maletín, no sé, llevo una mochila con un computador, que es como lo tengo que llevar cuidada si es que llueve o algo, y mido, no sé, 1,60, soy más pequeño. Pues tal vez la moto que me gusta no encaja conmigo, ¿me entiendes? No, ese créeme que ¿Ese también es un otro mito. Ya, el problema real de las motos es el alto, no es el bajo. Ah, sí. Ser alto es un problema sí. para las motocicletas. Es ser alto. Mira qué interesante. Por lo general, en el caso de las deportivas, que son más contenidas, uno es alto y queda un poquito incómodo. Bien, en cambio, si yo, por ejemplo, en mi caso, yo no llego al suelo en la moto mía, pero esa técnica yo la puedo desarrollar. Perfecto. Porque uno no pelea contra el peso de la moto, aprende a equilibrarlo. Bien. Y a equilibrarlo y a jugar de manera, no jugar, pero a usarlo de manera uniforme el peso de la moto. Que uno de los miedos al comenzar, ¿cierto? O sea, yo pensaría en que siempre la gente trata de sentirse seguro apoyando los pies. Claro, sí, totalmente. O sea, nunca uno se sale del rango de la seguridad. Si a ti lo que te da mayor seguridad es llegar con los dos pies, no hay razón para elegir una moto más alta. Pero sí es una técnica que se puede desarrollar con los años y más que con los años, con la debida formación respecto al tema. Pero sí, por ejemplo, si yo quiero una moto para ir al trabajo dentro de mi propia comuna, o incluso un poquito más lejos, pero siempre entre medio de la ciudad, una moto 125 o 100 centímetros cúbicos va a estar perfecto. Bien. ¿Qué le pasa también a muchos santiaguinos, pues, generalmente? Es que compran con la moto, pero también tienen que atravesar carreteras interurbanas. Muchas veces atravesar Santiago y ahí, para entrar a la autopista, si bien una moto de 200 centímetros cúbicos, 125, puede entrar a la autopista y puede llegar fácil a los 80 por hora, lo va a hacer de forma forzada. Perfecto. Estaría forzando el vehículo y además estaría en un contexto donde hay muchos otros vehículos, otras motos y sobre todo otros autos y camiones que van de 100 hacia arriba. Sí. O sea, entonces, claro, con una moto que no tiene las características adecuadas para ir a esa velocidad, va a ir forzando el motor, desgastando piezas con de forma más temprana. Ahí es recomendable pasarse un poquito a los 250, 300 centímetros cúbicos, hasta 500 puede ser, pero la real diferencia entre una moto de baja cilindrada con alta en cuanto a la conducción está acá. Mira. Está en el acelerador y aquí es lo que uno sea capaz de contenerse
de no pasar sus límites, porque el exceso de confianza es otro... Gran problema, igual que en el vehículo, igual que en en el todos auto. los vehículos, en realidad, todos los vehículos. Pero lo que pasa es que, en bicicleta también es lo mismo. Todo lo que se ve en otros vehículos, y la motocicleta está más exacerbado. Entonces, el primer consejo para elegir mi moto ideal, si es que la voy a comprar ya, mi moto ideal es primero pensar para qué tipo de traslado la voy a utilizar, ¿cierto? O sea, si voy a pasar por autopista interurbana, si voy a ir de una región a otra, o si en algún momento quiero utilizar la misma moto que me voy a comprar para trabajar o para ir al trabajo, también la voy a usar para ir a la playa o arrancarme una escapada. Sí. Primer punto importante, las distancias y el tipo de vías que voy a utilizar y recorrer en esa moto. Segundo punto, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser que es donde el error o lo que se puede mejorar que todos cometen, es no destinar una parte del presupuesto para el equipamiento? Un ejemplo, para que todos lo podamos comprender en números. Digo, mira, voy a partir en el mundo de la moto, hay motos que no son tan caras. Voy a hacer un ejemplo, sin encasillar como siempre decimos. Voy a partir y logré juntar, tengo ahorros, o voy a pedir un préstamo de 1,5 millones. Y voy a buscar motos de 1,5 millones. Y no tomo en cuenta ni casco, nada del equipamiento. Cuéntanos cómo funciona eso. Claro, el equipamiento es todo un mundo. ¿Ya? De hecho, probablemente podamos hacer a lo mejor un podcast hablando solo de equipamiento. Solo de equipamiento. La ley en ese sentido, en cuanto al examen, nos deja bastante atrás a los motociclistas. Ya. Porque solo te exige casco reglamentario, guantes que cubran los dedos por completo, zapatilla que cubra el tobillo por completo, y la ropa que cubra brazos y piernas solo si las velocidades son iguales a igual o mayor a 80 kilómetros por hora. Que cubra, pero no necesariamente ropa técnica que además proteja. No, exacto, ¿cierto? No necesariamente con protección en codos, hombros y Porque espalda. sabemos que los guantes, el calzado, las chaquetas, toda la indumentaria trae protecciones rígidas, ¿cierto? Exacto. Y de hecho con las tecnologías ni siquiera ya son rígidas, son viscoelásticas. Mira. Se hacen duras cuando reciben un impacto y son blandas cuando uno está bajo la moto. Mira qué interesante. Mayor comodidad también para el usuario. Viscoelásticas. Viscoelásticas. Mira. Sí, esto no es pregunta de examen, pero... Entonces, segundo punto, el primero era, ¿para qué distancias, qué tipo de vía voy a recorrer en la moto que quiero comprar? Mi primera moto, mi moto ideal. Segundo, en base al presupuesto que yo tenga, damos el ejemplo, como un ejemplo, tener 1,5 millones, decir, no buscar una moto 1,5 millones, destinar proporcionalmente algo a la indumentaria básica. ¿Hay una proporción que se utilice como estándar? Sí, el deber ser es comprarte el equipamiento completo. ¿Ya? Y con lo que te quede comprarte la moto. Yo sé que es un poco idealizado, es lo que a uno le gustaría cuando ve gente que se está subiendo a la motocicleta. Y uno ahí podría decir que sean de gama similar, o sea, no me podría comprar un casco, para que hay gente que tal vez no lo sabe, cascos que valen 700,000 pesos. No sé, a comprar una motocicleta de 1,5 millones, aunque el casco me proteja por completo, tal vez no va de la mano con el presupuesto y la motocicleta que quiero comprar. Sí, ese también es otro punto en el que se incurre, que la gente cree que por tener una moto más de menor gama, que una supermoto, por ejemplo, tiene que comprarse un equipamiento de menor categoría. Pero el suelo está igual de duro para cualquier motocicleta. Ya, perfecto. El pavimento es el mismo. Es el mismo. El pavimento y el viento es el mismo, dicen la... Entonces, yo creo que se compre lo mejor posible de acuerdo a su bolsillo, a su presupuesto. Bien, muy bien. Pero ojalá sea completo también. O sea, en el fondo es darle mucha importancia a la indumentaria, porque finalmente, en el caso de un siniestro o un accidente, o aunque uno no tenga nada grave, entrar en el mundo de la motocicleta es como los patines, como la bicicleta, que implica una cantidad de caídas que son más posibles que improbables, ¿cierto? Y todo lo demás se puede recuperar, excepto uno mismo. La integridad de uno es la que no se transa. Una lesión en la rodilla puede traer consecuencias a lo mejor no inmediatas, porque uno puede estar más joven, pero sí a largo plazo. Entonces, pero hay equipamiento que también es otro tema, porque a lo mejor me van a decir, pero es que tú estás vestido usando cosas... Pero mira, tranquilo con eso, porque en realidad estamos pensando en ayudar, ¿ya? Sí. En ayudar a las personas. Sabemos que tal vez muchos opinan después de las redes sociales, esto no es lo correcto, y tratamos de no encasillar. Pero claro, ¿cierto? pero tratando de ayudar a las personas, hay con todas las certificaciones europeas y todo lo que controle, pero con precios contenidos. Donde se empiezan a encarecer las cosas en la comodidad, básicamente. Si en un casco que tenga otros materiales en los interiores, que tenga gustitos que a los motociclistas les gustan. Claro, o pensar en la función también, porque en realidad cada uno verá su presupuesto. Pero hay teléfonos inteligentes que valen más que un casco o que hasta una moto. En términos de seguridad, hay cascos que cumplen todo, por no necesariamente son los más caros. Mira, entonces sí. Puedo encontrar buenos cascos en Chile no tan costosos. Sí. Ahora lo único que la ley está exigiendo que estén acreditados.
Ya, pero mira, antes de pasar a eso, vamos a resumir en 3 puntos. No es lo esencial y no es todo. Pero 3 puntos si te vas a comprar tu primera moto o tu moto ideal. Primero, analiza muy bien el tipo de vía que vas a recorrer y la función. ¿Para qué te vas a comprar esa moto? Segundo, deja un porcentaje, ¿ya?, para la indumentaria, ¿cierto? ¿Eso es? ¿Y tercero? Y tercero, la indumentaria siempre hace una inversión. Eso es lo que uno trata de... O sea, yo podría verlo a largo plazo. Me compro una moto y compro un casco, después puedo cambiar la moto y mantener mi casco. Por ejemplo, ¿cierto? Si compré un buen casco, lo sigo utilizando. Sí. No, y tercero, y ser sincero con el propósito que uno va a hacer con la moto también. Perfecto. Eso es básicamente ser muy maduro y muy consciente de lo que estoy haciendo con el vehículo. Las motos son muy divertidas. Pero adrenalínico, entretenido, sí. Tiene muchas cosas a favor en ese sentido. Sí, en ese sentido son muy divertidas, pero son vehículos igual y compartimos el tránsito con todo el resto. Entonces, y no es tan fácil como bajarse un auto y subirse una moto, así como me puedo subir a una bicicleta, sin desmerecer el mundo de la bicicleta, que es otro mundo más. Sí, que es otro mundo más. Que es similar respecto a los riesgos y todo el tema. Lo que uno se trae generalmente de la bicicleta a la moto es solo en la parte del equilibrio. Ya, o sea, hay algo que sí sirve ya. Sí, el resto es todo distinto. Ya, el resto es más vehículo motorizado, de otro mundo. Sí. El resto es todo distinto, porque uno trata de extrapolar la bicicleta porque es algo que conoces cotidiano, viene desde la infancia de muchos, pero es radicalmente distinto una bicicleta a una moto. Jorge, cuéntanos, dentro de los primeros pasos de la motocicleta, ya pasamos el punto de comprender qué era lo mejor para la motocicleta que quiero comprar, ¿cierto? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los motociclistas principiantes y cómo evitarlos? ¿Cuáles son los errores más comunes? Ya me compré la moto. Ya me compré la moto. ¿En qué errores empiezo a caer? Que muchos se basan en mitos tal vez o en prácticas erróneas, porque no es obligatorio en Chile hacer un curso, como también para vehículos, ¿cierto? Exacto. No, ¿podría o no hacer un curso? No, claro. Y ese incurre el primer error, que no muchos invierten en la formación como conductor. Mira, de todo tipo, pero en la motocicleta se ve más porque uno trata... hay tradiciones familiares de por medio. O querer hacerlo de manera autónoma. O también como se percibe fácil desde afuera, tratar de hacerlo con lo... No digo que un tutorial de YouTube no ayude, pero no reemplaza los conocimientos que uno puede adquirir. Perfecto. Es un complemento, claro, es una ayuda, pero no es el todo. Siempre va a ser mejor aprender con una persona, ¿cierto? Sí. Y hoy en día que está lleno de un bombardeo de información, cuando uno empieza a buscar moto y a picarle el bichito de la moto, aparecen muchas cosas que no son del todo correctas, como por ejemplo el uso de los frenos, que es el otro error. Y ese podría ser uno de los principales errores de los conductores principiantes, sobre todo aquellos que no tienen formación formal, ¿cierto? Sí, le tienen pánico al freno delantero. Pensando que se va a levantar la rueda trasera igual que en una bicicleta. Ese es un trauma que viene de la bicicleta, porque ¿quién no frenó en exceso con el freno delantero y se fue de bruces? Y comprendió que en bicicleta no funciona el freno delantero solo. Sí, contrario a la bicicleta, la moto maneja otros centros de masa, tiene otros pesos. El motor que el mayor centro de masa de la moto está en la parte más cercana al piso. Y si bien es cierto, si tú te pasas de presión en el freno delantero, puedes bloquear la rueda delantera. En el caso de no contar con un sistema de ABS. Hoy día, por norma en ley chilena, ya están viniendo todas las motos sobre 125 centímetros cúbicos con ABS y bajo 125 con CBS, que es un freno combinado. Por norma, es obligatorio. Por norma. Nos demoramos en llegar a eso. Ya, perfecto. Todavía va a haber unos años todavía de transición, porque todavía quedan motos de segunda mano que no tienen el sistema ABS. Pero claro, si uno se pasa de presión, puede llegar a bloquear la rueda delantera y eso termina en una caída. Pero realmente, si uno sabe ocupar bien sus frenos, la proporción correcta delantero con trasero, el delantero siempre va a ser el que frena la moto. Cosa de ver la lógica, hay muchas motos que traen adelante 2 discos de freno, grandotes, y atrás uno chiquitito. Entonces, el japonés que la diseñó, o el alemán o de la proveniencia que sea, sabe por qué hizo la moto y por qué le puso 2 discos adelante. Mira. Entonces, ese vendría siendo un error de principiante en el mundo de las motos. Sí. Y mira, antes de continuar con los principiantes, vamos a pensar si alguien ya se compró una moto y la quiere vender, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer? Puedo entrar a Dili. Porque si estás pensando en comprar o renovar tu vehículo, tu moto o tu auto, ¿cierto? Entonces debes saber que Dili presta un servicio para cada etapa de compra-venta en tu vehículo. Desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto o de tu moto en el mismo lugar, ingresa a dili.cl. Y si ya lo vendiste,
y te quisiste comprar una motocicleta tal vez deportiva y quieres trasladarla si no tienes en qué, te recomendamos una todoterreno espectacular en relación precio-calidad y sus capacidades sorprendentes. Es la T8 Pro de Jack. Su potencia y eficiencia, junto con la normativa Euro 6, aseguran un rendimiento superior y menos emisiones en cualquier aventura. Así que visita las redes sociales de Jack Chile para obtener más información. Y si ya tienes tu moto, tienes tu T8 Pro de Jack y quieres accesorios, ¿cierto? Muchos tipos de accesorios para fijar la moto y poder viajar, etcétera, etcétera. Saludamos a nuestros amigos de Autoplanet. Todo lo que necesitas para tu auto lo encuentras en 65 tiendas en todo Chile y en autoplanet.cl. Además, búscanos en los beneficios de cliente Autoplanet. Ahí estamos como practicatest.cl y obtén tu código de descuento para adquirir nuestros planes de estudio y que puedas preparar tu examen teórico de conducción, tanto B como C para motocicletas, también además de las licencias profesionales. La plataforma online de estudio vial número 1 en Chile. Así que, Jorge, cuéntanos, ¿cuál es otra de estas prácticas erróneas de los conductores principiantes? Ya teníamos una, vamos a la segunda. Se me vienen a la mente dos prácticas más que es común verlo. Que mover la moto del punto A al punto B, la diferencia siempre que hablamos entre conducir y manejar, mover la moto de un lado a otro es súper fácil. En una tarde uno puede estar moviéndola, incluso tomando algunas curvitas a muy baja velocidad. Pero como se percibe tan sencillo, otro error que se comete es: voy a ir a darme una vuelta acá al ladito, si total no va a pasar nada. ¿Para qué me voy a poner casco si estoy dentro del condominio? ¿Para qué voy a ponerme, no sé, protecciones si voy a comprar no sé, al supermercado que está a 2 cuadras? Entonces, claro, en esa confianza, al ser tan fácil, muchos se aventuran a la calle sin tener licencia muchas veces. Y se pillan con los factores del tránsito, como cruces inesperados, sí, cruces inesperados, gente que cruza y al pensar que era tan sencillo por haber podido mover la moto en el pasaje a lo mejor, se dan cuenta que no saben frenar, no saben girar, no. Entonces ese exceso de confianza inicial es donde uno tiene sus primeros errores. ¿No? Y cada conductor es un mundo, cada piloto de motocicleta, cada conductor de vehículo, cada usuario de las vías, porque la convivencia vial, en los factores negativos, en todo lo que hace que no haya una buena convivencia, ya un motociclista podría encontrarse con automovilistas, estoy hablando de la parte negativa, que tal vez se alejan de los motociclistas, les tienen miedo, dicen no, que son irrespetuosos, se cruzan en cualquier lado, pero hay otros motociclistas o automovilistas que no están a favor de los motociclistas, les quitan los espacios. Cuando tú eres un conductor inicial o principiante, podría encontrarte con situaciones y decisiones que son muy complejas, ¿cierto? Exacto. Para las cuales hay que tener muchas habilidades, aparte de entender todas las normas del tránsito. Exacto. El cómo funcionan las personas en la convivencia vial. Sí, entonces eso vendría siendo uno de los factores que a lo mejor juegan en contra en estas etapas iniciales, que son etapas que hay que ir quemando como conductor. Como el conductor de cualquier vehículo, ¿cierto? Claro, y pasa mucho, en Chile en especial, que muchos se pasan del automóvil a la moto. Ya, perfecto. Y muy creen común que son iguales. Y lo mejor es tomar lo que sirve el automóvil, los conceptos como embrague, los conceptos como eso conservarlo, pero en cuanto a la conducción darte cuenta que es otro vehículo. Y partir de forma bien sencilla, bien humilde, aprendiendo nuevamente a conducir. Entonces, y exponiéndote poco a poco, o sea, no ir a los lugares más difíciles de golpe. Uno dice, claro, el embrague, en vez de tenerlo en el pie, lo tengo en la mano, allá es fácil. Y se lanzan a conducir y no es de la misma forma. Lo digo que yo también me pasé del automóvil a la moto y sigo disfrutando de ambos mundos, pero son la muy moto distintos. Es mi transporte del día a día. Y el otro error que se me viene a la mente, con el que hay que tener especial atención, y esto también incurre en el conductor en general, es no prestar atención al estado mecánico de la moto. Muy importante. La ley de tránsito obliga a mantener en buen estado tu vehículo. ¿Ya? Eso lo pueden preguntar en el examen teórico, está en el libro Nuevo Conductor, no va a cambiar porque es una obligación legal, ¿cierto? Entonces, todos los dueños de vehículos debemos mantenerlo en buen estado, sean autos o sean motos, ¿cierto? Exacto. Y en la moto, como decía anteriormente, todo se exacerba un poco. Y se nota más. Y no tener en correcto estado mecánico la moto ya no es un pana en la calle, no es una avería, puede ser una caída. Puede ser una caída. Entonces ahí está la principal diferencia. La moto tiene hay 3 sistemas de transmisión, la forma en la que el motor pasa la fuerza a la rueda, que son por correa, por lo general, como lo tienen las motos de scooter, por cadena o por cardán. Perfecto. Igual que los camiones traen un cardán, pero más chiquitito.
Y la cadena especialmente, que es el más común, hay que mantenerla lubricada, hay que mantenerla limpia, y eso es lo que normalmente no se hace. Y hay que tensarla también. No es necesario ser experto en mecánica para saber estas mantenciones básicas. Las podemos enseñar en algún minuto, pero tiene su respectiva tensión. Qué interesante eso, yo imagino, igual que el mundo de las bicicletas, que los ciclistas poco a poco empiezan a ser autónomos en ellos, a aprender, a cambiar cosas que no son difíciles. En el auto siempre es más difícil. Hay gente que, claro, sabe mecánica, se mete un poco más, pero hay gente que no tiene idea y lo deja en manos de especialistas. En el mundo de las motos también eso se va desarrollando con el tiempo, te das cuenta que tú puedes hacer cosas. Te empieza a gustar, creo yo. Y te empieza a gustar, mira. Te empieza a gustar. En términos, por ejemplo, en la cadena, que es lo que más se suele mantener. Para mí, por lo menos, lavar la moto y mantener la cadena es casi terapia. Mira. Casi terapia. Pongo mi musiquita, me pongo a limpiar y la limpieza de la cadena es tan sencilla como un trapo, un buen producto y después lubricarla con otro producto. Entonces, es algo... no al 100% no le va a gustar, pero es muy ameno para los motociclistas. Y creo que tú mismo ves el beneficio después. Sí. ¿Cierto? O sea, no sé, en un auto tú cambias el aceite y hay algunos que tal vez les guste cambiarlo por el mejor aceite, de los disponibles, que son adecuados según el fabricante para mi vehículo. Pero yo le cambio el aceite, salgo y no siento una gran diferencia. En cambio, en la moto, si realmente tú ajustas la cadena o le haces una mantención, lo notas de inmediato, ¿cierto? Sí, uno va en contacto... Va en un contacto más estrecho con el vehículo, porque literalmente vais sentado arriba del motor. Entonces, cualquier vibración extraña, cualquier anomalía, uno la siente pero de inmediato. El punto que uno se sube, avanza 2 cuadras, y dice, la presión del neumático está baja. Mira, a ese nivel se siente de inmediato. Sí, a ese nivel uno llega y hay que tener especial cuidado. Y hay cosas que, en cuanto a mecánica o limpieza en general, en el auto se ven y en la moto no aplica. No hay que echarle renovador de neumáticos, por ejemplo. Ya, mira. Sería peligroso. Es peligroso. Qué buen detalle ese y buen consejo. Si usted tiene una motocicleta, no utilice renovador de neumáticos como en el auto. Que en el auto uno le echa este renovador, se ve espectacular y todo, pero en la motocicleta no es aconsejable, ¿cierto? No. Se puede hacer por estética y por limpieza, pero en realidad podría correr un riesgo. Se podría hacer en el perfil interior del neumático. Ya, que es la parte visible, no la que está en contacto con la calzada. Ninguna parte de la banda de rodadura. Ya, perfecto. Que la banda de rodadura, a diferencia del neumático que tiene una parte plana y las 2 curvitas, la banda de rodadura de la moto es toda una curva. Ya. Entonces, en ese sentido, uno casi que le ocupa la curva completa del neumático en una conducción más de disfrute, pero sí son las principales diferencias. Las presiones también. La presión de la moto cambia, bueno, en el auto también, pero en la moto se siente más drástico cuando uno lleva acompañante. Perfecto. Uno cambia las presiones. Literalmente pones el doble del peso. O sea, si ya vas a una persona, cierta presión. Pero si yo voy a andar con un acompañante, debería pensar de inmediato en la presión de los neumáticos. Exacto. Presión de aire en los neumáticos, los PSI. Entonces son detallitos que uno tiene que considerar. Jorge, una consulta. Nosotros siempre aconsejamos a los automovilistas que vean este detalle, ¿cierto? Que está en el manual del auto. Pero ¿quién tiene el manual a mano? Si se compra un auto usado, es muy difícil. Pero está en la puerta, en el marco de la puerta del conductor normalmente. Sí. Y en la motocicleta lleva también esa inscripción que ayuda. En la moto también está. ¿Dónde está? Está la tensión de la cadena, suele estar, para no generalizar. ¿Sí? Suele estar la tensión de la cadena, las presiones normales con acompañante e incluso el tipo de aceite. Mira qué interesante. Lo ponen en una etiqueta al lado del basculante, que es la zona que sujeta la rueda trasera, en alguna tapita de ese mismo lugar, abajo el asiento, o si no ya directamente en el manual, pero suelen traerlo en alguna parte. O sea, es homologable con lo que pasa en el auto. Se puede entender que también están a la vista y que los fabricantes tratan de ayudar a las personas. ¿Para qué? Para utilizar tanto la presión de aire adecuada como el tipo de neumático adecuado. La cantidad de presión que requiera depende de la cantidad de peso que voy a poner en la motocicleta, ¿cierto? Porque cambia la maniobrabilidad mucho más que en el auto. Cambia todo. De hecho, uno lleva pasajero y lo ideal es que el pasajero no vaya nervioso ni si sabe andar en moto mejor, porque cualquier movimiento que él haga sobre el asiento trasero te desequilibra. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Yo ahí recomendaría, para los que están comenzando ya, tener un poco más de experiencia sobre la moto, un par de kilómetros y rutas encima, antes de llevar a un acompañante en la moto, que debe ir equipado exactamente igual que el conductor. Mira, siempre cuando converso estos temas se me viene a la cabeza una idea como un parangón histórico, una comparación con la historia. Diría que hay una conexión mística entre un piloto de motocicleta y su moto como un jinete.
¿Ya? Exacto. ¿Cierto? O sea, yo no puedo subirme a un caballo si le tengo miedo. Si le tengo miedo, no puedo. El animal no va a funcionar bien conmigo, ¿cierto? No. La moto es más o menos lo mismo, esta DJM. Sí, ¿cierto? Y los motociclistas en general son muy, a veces para algunos temas, son muy esotéricos. El casco no se deja en el suelo porque es de mala suerte. Mira qué entretenido. ¿Qué más se hace? De hecho, si el casco en el suelo es motociclista caído. Por eso si uno está en la autopista con alguna avería, deja el casco ahí y sabe que necesita ayuda. Ah, ese es un signo. Es un signo, no está en el manual. Una señal. No está en el manual, pero mira qué interesante. Quienes nos estén escuchando no consideren esto como una respuesta correcta en el... Pero sí en el mundo de la motocicleta. Si yo sufrí un desperfecto, ¿ya? O tengo un problema, tuve que detenerme en la autopista, por ejemplo, que es peligroso, y dejo el casco en el suelo, le estoy avisando a otros motociclistas que necesito ayuda. Que necesito ayuda. Otros le ponen un atrapasueños a la moto, otros una campanita por unas historias que hay. Hay que ponerle nombre. Mira, todo eso es para un podcast completo también. Sí, está muy hay interesante. Que ponerle nombre, entonces le ponen nombre a sus motos y les toman mucho cariño, las personalizan. Entonces, mira qué interesante. A eso iba también, que es un vehículo que lleva muchas pasiones. Mira, es toda una pasión. Jorge, para redondear todo esto que hemos conversado en general de la motocicleta en este primer capítulo exploratorio, ¿cierto? Para entregarle a la gente mucha información, cuéntanos cómo funciona el tema de la obtención de la licencia clase C, la licencia de conducir motocicletas en Chile. Primero respecto a cómo funciona, por supuesto, y después nos cuentas examen teórico y examen práctico. Perfecto. Bueno, espero que a todos los que estén escuchando y viendo les esté gustando hasta ahora el podcast. Si son automovilistas, los invito a quedarse también porque la perspectiva se va a ampliar mucho. Pero ya entrando en tierra derecha, cuando tenemos nuestra moto, estamos listos y tenemos el examen teórico y práctico, son distintos, por supuesto, que al de clase B. Primero, los requisitos. ¿Son similares? O sea, ¿puedo yo a los 18 años en Chile, sin tener licencia de auto, puedo sacar licencia de moto? Sin tener B, ¿puedo sacar C? La licencia de moto, claro, no es requisito tener la clase B antes. Ya, hay que despegarlo, desconectarlo. A toda la gente, eso es un mito. Para el que pensaba eso, nada que ver. Son dos cosas los separadas. 18 años cumplidos. 18. Y no existe la opción de 17 porque no puede llevar a un acompañante con más edad, es un problema, ¿cierto? Los que se están pensando en pasar del automóvil a la moto, lo que se hace es una extensión de clase. Ya, ahí sí tiene conexión, eso sí. Sí. Entonces, por el lado de la primera licencia, tenemos el que quiere sacar a optar a clase C. Ajá. Y por el otro lado están extendiendo una licencia, pero van a tener que rendir los mismos exámenes correspondientes. Por el lado del teórico, sí es un examen distinto al clase B. Pero tiene algunos temas en común, el libro, ¿cierto? Tiene muchos temas en común respecto a la conducción. Que son estos generales, respecto a convivencia vial, a los siniestros de tránsito, todas esas cosas generales, ¿cierto? Sí, tienen preguntas muy específicas como el tema del equipamiento. Eso es específico de motocicleta. Sí, es conocimiento específico que lo van a encontrar, por supuesto, en el libro oficial. En el libro y en todos los contenidos de práctica test. Por supuesto. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy a la municipalidad, cumplo con los requisitos, tengo la edad, los documentos necesarios, el nivel de estudios, también te piden octavo básico, ¿cierto? Sí. Igual que clase B. Cumplí con eso, pedí la hora en la municipalidad, me presento y doy un teórico en un computador, igual que clase B. Pasé el teórico, pasé el psicotécnico, el médico y viene el mundo del examen práctico, que antiguamente en Chile no era tan complejo como ahora. Ya llevamos unos cuantos años con un examen clase C nuevo. ¿En qué consiste a modo general? Cuéntanos. Sí, tuve la oportunidad de presenciar de cerca cuando se renovó el examen clase C. Mira qué interesante. Antiguamente no estaba normado con manuales. Ya. Y si lo estaba, quedaba de todas maneras muy a la interpretación del evaluador. De hecho, lo primero es tener la motocicleta en perfectas condiciones y al día. O sea, igual que cuando vas en vehículo, tiene que tener la documentación al día. La documentación al día y otra persona con licencia te la tiene que llevar. Momento. Eso sí que es muy importante porque en auto pasa lo mismo, pero no todos lo saben, ¿cierto? Sí. Porque la motocicleta tiene este tema muy autónomo, ¿ya? O sea, yo me compro la moto, necesito la licencia, la voy a sacar para ir a trabajar o todo lo que estamos dando como ejemplo. Y voy un día miércoles la mañana a la municipalidad porque me dieron la hora. Me tiene que acompañar una persona que tenga una licencia vigente, ¿cierto? Sí. Porque la municipalidad me la pueden pedir. Sí, la municipalidad le pueden pedir y de hecho yo que me ha tocado acompañar a otros cercanos a rendir su examen, me hicieron hasta quedarme. Mira, hay que terminar el examen porque si no obtiene licencia no se puede ir manejando. Claro, no se puede ir conduciendo, entonces te la tiene que llevar alguien con licencia clase C.
Y con licencia clase C. O sea, qué importante. Eso es otro tip muy interesante que tenemos que entregar a todas las personas que están preparando su examen, están en este gran paso que quieren dar o este gran salto de comprarse la motocicleta y necesitan ir con alguien que los acompañe. Y luego, a modo general, ¿en qué consiste este examen? Sí, el examen práctico fue el que más cambios sufrió. Ya, muy bien. Y ya no es simplemente darse una vuelta o hacer un pequeño zigzag. Ahora sí requiere, va por etapas. Va por etapas y requiere habilidades un poco más específicas. Nada del otro mundo que no se pueda lograr con un poco de práctica, pero sí para demostrar las competencias de un conductor con los mínimos requisitos para poder desempeñarse bien en su vehículo, que es lo que se busca. ¿Te piden caminar con la moto apagada en algún momento? Sí. Hay una primera etapa, que es la de comprobaciones de las luces, espejos. Ya, muy bien. Y conociendo el circuito, que el evaluador te lo tiene que explicar, sí o sí. Está obligado a explicártelo. Y el estricto rigor tienes que recorrer la primera etapa del examen con la motocicleta al lado. Bien. A diferencia de un automóvil, la motocicleta no se le bloquea el manillar cuando uno avanza y está desconectado. Muy interesante. Sí. Entonces, esa es la primera etapa. Y después realizar maniobras de conducción como el zigzag, de frenado, en línea recta, ¿cierto? Exacto. Hay todo un circuito que arman las municipalidades con conos, ¿cierto? Lo demarcan. Exacto. Es un circuito que tiene 70 metros de largo por 7 de ancho, que son las dimensiones de cualquier cuadra, entonces la municipalidad puede efectivamente cerrar esa calle mientras hace la evaluación. Estandarizado en todas las municipalidades. Mira, y si tiene, junto con la etapa de comprobaciones previas, te van a hacer chequear tu propio equipamiento. Igual que en clase B, mira, comprobaciones previas, pero acá tu propio equipamiento, tu casco, lo que pedían, los guantes que cubran los dedos por completo, el calzado que cubra el tobillo por completo. Pero en el tema, por ejemplo, del casco, el no brochártelo es reprobatorio. Igual que no ponerse cinturón de seguridad en clase B. Mira qué interesante. Entonces, muy bien. Claro, pero como motocicleta se vuelve algo tan cotidiano que muchas veces los nervios juegan en contra y no te abrochas el casco y tampoco te bajas la visera. Mira. Entonces la visera es un punto a evaluar dentro del examen. Hay más cosas aparte que el vehículo. Oye, qué interesante, Jorge. Yo creo que hay todo un mundo por descubrir, así que te vamos a invitar a otros podcasts más para que la gente pueda escuchar todo respecto a motocicleta. Pero antes nos queda una pregunta. Nosotros cuando hablamos de vehículos buscamos contribuir a que las personas no solo pasen su examen teórico, no solo obtengan licencia, sino que sea un aporte para la convivencia y la seguridad vial. Ya lo vemos de una manera muy crítica y siempre decimos, ahora es fácil. Ahora que estás preparando tu examen, ahora que no has conducido todavía durante un año, es fácil cumplir con todas las cosas. Lo difícil es cuando llevas 5, 10 o 15 años más. ¿Cómo pueden los motociclistas en esta línea contribuir a la seguridad vial y reducir finalmente los riesgos de accidente? Porque tienen que cuidarse a sí mismos, por supuesto. Pero ¿cómo puede ser esta contribución del mundo de la motocicleta hacia la convivencia vial, que después lo vamos a profundizar en otros capítulos también? Sí. Respecto a los motociclistas, que los tips que se me vienen primero a la mente aplican para cualquier vehículo. En realidad, muy bien. Que es nunca dejar de aprender. Nunca dejar de aprender. Sí. Primer consejo. Cuando yo ya crea saberlo todo, es el momento perfecto para hacer alguna formación, algún curso o algún tema. Por ese lado, en la motocicleta siempre van a haber por ahí cursos adicionales a los que son la licencia. Y eso, disculpa, eso de nunca dejar de aprender tal vez tenga un poquito de relación con el ego, ¿cierto? Si llevo 20 años en motocicleta, me he comprado todo tipo de motocicleta, creo que soy el mejor, tendría que tal vez controlar un poquito mi ego y ir a aprender con alguien, a veces más joven, que pueda tener más capacitación que yo, y me puede enseñar algo nuevo. Siempre me va a hacer un mejor conductor y voy a poder disfrutar más. Es la idea, ¿no? Sí, totalmente. Y siempre el hecho de hacer algún tipo de cursito como ese que hemos y entrenar, que es distinto a conducir por la calle. Mira qué interesante. Entrenar buscando tus capacidades en un lugar y entorno controlado es muy distinto. Después lo vas a ver reflejado, obviamente, en la conducción en la calle, pero el hecho de aprender, por ejemplo, cuando hay una diferencia así muy clara o más marcada respecto a la clase B, es que en la moto conducir en tierra es muy distinto. Ya, perfecto. Entonces, un cursito de tierra, fantástico. Ya. Entonces, un cursito de frenado de emergencia, de maniobras, entonces va a contribuir a la convivencia vial en general y también es conocer los límites. Los motociclistas yo entiendo que se puedan percibir a lo mejor como un conductor muy temerario por la maniobra del conejeo,
que es pasar entre los vehículos cuando están detenidos. Lo cual dijiste al inicio, y con eso vamos a cerrar. Dijiste que era legal, porque hay gente que muy me crítica, que siempre piensan, no, es que el motociclista pasa entre medio de los autos, entre medio de los espejos retrovisores, ¿cómo tan irrespetuosos y toda esta visión? Y sabemos que las nuevas 16 señales de tránsito incluyeron una demarcación de un lugar adelantado para detenerse en intersecciones, ¿cierto? Donde está regulado y marcado, ¿cierto? Exacto. Cuéntanos, ¿de qué se trata este conejeo? ¿Si es legal o no es legal? Sí, la ley de convivencia vial se actualizó ya hace varios años. Perfecto. Y con eso quería terminarlo, para contribuir a la convivencia vial, es no dejar de informarse, estar atento a las nuevas legislativas, porque yo personalmente, en el año en que se integró la convivencia vial, que si no me equivoco fue a fines del 2018, yo renové licencia. Justo, mira. Sí, y no tenía idea de renové mi licencia clase B, y no tenía idea de la ley de convivencia vial. Sí, de la ley de convivencia vial, entonces tuve que informarme por mí mismo, y es que la ley, cuando su actualización, tanto bicicletas como motos, los permite a sobrepasar vehículos por cualquiera de sus costados, siempre y cuando estén detenidos, para llegar a la línea de detención o detención adelantada, a una velocidad prudente. Que velocidad prudente no se especifica, pero sí, obviamente estamos hablando de que no tiene que hacerlo rápido. Depende del contexto. No más de 20 kilómetros por hora máximo, una cosa de ese estilo. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, que cuando uno va en auto preocupa un poco. Asusta, un poco. De hecho, a mí me pasa que sí tengo, voy a alardear un poquito, pero sí tengo un poquito más de debilidad, entonces trato de pasar y muchas veces he asustado gente, entonces dejé de hacer de hacerlo tan al límite la maniobra, porque si bien no golpeé nada, el mundo es amplio y hay gente que sí pasa a llevar un espejo. A mí me ha tocado pasar a llevar un espejo sin querer. Y todo eso es parte de la convivencia. Me han pasado a llevar espejo a mí y no es grato, entonces, claro, esa parte estaría no abusar de los límites también. Pero es legal bajo esas circunstancias y por eso existe que debería estar en todas las comunas el famoso zona de espera adelantada para motos que tiene... Que existen algunas comunas. Nómbrame 2 comunas para cerrar, para que no todos crean, porque algunas personas ya nos han comentado, está solo en tal lugar. La Cisterna y San Miguel. La Cisterna y San Miguel. Mira, en esos 2 comunas en Chile ya existe esta demarcación especial para zona adelantada de detención de motocicletas, ¿cierto? Sí, y la idea es que si yo como conductor clase B no ocuparla. Ya, muy bien, no detenerme, porque esto está... antes de la línea de detención, ¿cierto? Está esta zona de motos y hay otra línea de detención para los vehículos. ¿Y cuál es el principal beneficio para los motociclistas de que exista esta zona y se pueda llegar adelante en no quedar tan expuestos en los choques por alcance? Mira, que ocurre muchísimo más, y eso también está en el examen teórico de conducción, está en el libro Nuevo Conductor, donde ocurre mayor cantidad de siniestros con motociclistas de parte de vista de los automovilistas en cruces e intersecciones. Así que, Jorge, te agradecemos por todo lo que nos contaste del mundo de las motocicletas y nos encontraremos en otro podcast de Práctica Test. Hasta la próxima. Hasta la próxima, agradecido.